Manera desenfadada de contar precisamente esa vuelta a España en coche eléctrico de algunos de sus empleados. Luego veremos una segunda etapa. Francisco Arteaga Alarcón, director general de Endesa en Andalucía y en Extremadura. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente Aquilino Alonso, director general de la Agencia Andaluza de la Energía. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Pues es un placer contar con vosotros. Lo dicho, este programa se ve a través de 36 televisiones locales repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Y la primera pregunta que quiero plantearles a ambos es ¿por qué los andaluces deben confiar en el coche eléctrico? ¿Por qué desplazarse por coche eléctrico? Señor Arteaga. Yo creo que hay dos razones fundamentales, hay muchas, pero dos que debemos de argumentar. La primera es la conciencia sobre la protección del medio ambiente y del clima del planeta. Creo que está más que demostrado que hay que hacer una acción activa por el clima para conseguir que este planeta llegue a nuestros hijos y a nuestros nietos en mejores condiciones que las que nosotros estamos disfrutando ahora mismo. Y en un segundo término es porque el coche eléctrico, a medida que se desarrolle, va a ser económicamente muy interesante. Sí, porque en este momento, señor Alonso, el coche eléctrico es más caro, permítame que haga de abogado del diablo, y tiene pocos puntos de recarga, que supongo que serán los dos grandes obstáculos que encuentran precisamente los ciudadanos a la hora de decidirse por un coche eléctrico, ¿no? Sí, es verdad que son dos obstáculos importantes. El precio del vehículo es bastante superior, si lo analizamos además solamente el precio de compra es bastante superior al de los vehículos convencionales. Es verdad que después se compensa en parte con la reducción de determinados impuestos, también con el consumo eléctrico, pero es verdad que es un desembolso mucho más importante sobre todo para la clase trabajadora, que eso hace que sea reticente a hacer ese desembolso inicial. Es una realidad. Y el otro, y lo comentabas muy bien, es el miedo a la autonomía de los vehículos y a la no existencia de puntos de recarga. Normalmente las autonomías de los coches hoy en día, de hecho, casi cubren los desplazamientos que normalmente hacemos, y es verdad que hay que desarrollar puntos de recarga para producir tranquilidad y para más garantizar que podamos desplazarnos de un punto a otro sin tener ningún problema. Señor Ortega, ¿sentía usted cuando escuchaba a Aquilino Alonso? Evidentemente, porque yo creo que efectivamente el coste inicial es mayor, y yo incluso sin atender a las ventajas fiscales o las ayudas que pueda haber públicas, que me parece que son importantes para fomentar su desarrollo, pero que a medio y largo plazo tendrá que ser competitivo por sí mismo, yo me centraría en ahorros que son claros en cualquier circunstancia. El primero, el gasto de consumible. Cada vehículo de combustión pues tiene un coste que puede estar entre 7 a 10 euros por cada 100 kilómetros. En cambio, el vehículo eléctrico está entre 1 y 3, según el sistema de carga y según las circunstancias. Es decir, es muchísimo más económico en la recarga. Después es mucho más económico en el mantenimiento, porque al no tener elementos de combustión tiene un mantenimiento mucho más liviano. Y por último, tiene también un desgaste de materiales que es muy inferior. Para entendernos, se avería menos. Se avería menos, efectivamente. Señor Arteaga, continúo con usted. Francisco Arteaga, director general de Endesa en Andalucía y Extremadura. ¿Qué lleva a una gran compañía como Endesa, una gran compañía energética, a apostar por este mensaje de movilidad sostenible y sobre todo implicarse en iniciativas como la que acabamos de ver? Es muy claro. Nosotros, como líderes del sector eléctrico español, tanto en distribución como en comercialización o en generación de energía, tenemos que liderar todo lo que es la transición energética hacia un modelo descarbonizado de la economía. Y eso implica actuaciones del lado de la demanda y del lado de la oferta. La demanda, del lado de la demanda significa convertir consumos energéticos no eléctricos a consumos eléctricos. La electrificación de la demanda, como le llamamos nosotros, es la única vía que tenemos para conseguir que el consumo sea limpio, sin emisiones. A ello tendremos que sumar el que las energías renovables tengan cada vez un papel más preponderante en la generación para conseguir los objetivos del año 2050, que todos esperamos neutralizar el efecto del hombre en el clima. En poblaciones cada vez más urbanas, o sea, cada vez la gente vive más en las ciudades, ¿usted cree que lo que ahora es una elección en un futuro inmediato será una necesidad para tener calidad en el aire? Estoy convencido de ello, porque efectivamente en la ciudad se dan dos circunstancias. Una, la que pasa en cualquier otro lado del planeta, que contribuye en la no emisión de gases de efecto invernadero a preservar el clima,
Pero en las ciudades, además, con una concentración enorme de emisiones del transporte actual, pues la calidad del aire no es la deseable en muchos casos, y con el vehículo eléctrico se hace un aporte muy importante a la calidad medioambiental, a la calidad del aire que respiramos todos en las ciudades. Y como bien dice, en las ciudades se concentra una gran parte de la población mundial, y además con tendencia a que sea cada vez un porcentaje mayor, lo cual no exime para que también en nuestras zonas rurales y en zonas de medias pues también hay interesantes desarrollos de la movilidad eléctrica. Hay muchísimos datos muy interesantes. Por ejemplo, uno de ellos: por cada coche que se sustituyera por uno eléctrico ahorraríamos 1 tonelada de CO2 al año. ¿Se están lanzando este tipo de mensajes lo suficientemente a la población para que se conciencie más? Yo creo que la población tiene concienciación. Lo que tiene es que ir superando algunas barreras, algunos miedos que le impiden lanzarse. Las que hablaba antes el señor Alonso, ¿no? Efectivamente. Si va a obtener o no facilidad de recarga, si se puede quedar con una autonomía corta pues en mitad de un camino, y en eso precisamente estamos para hacer una gran apuesta y eliminar esas barreras, y que Endesa, una vez más, pues lidere el desarrollo de la movilidad eléctrica desde el lado de las infraestructuras. Categóricamente, ¿usted cuándo cree que va a poder afirmar Endesa y en definitiva la Junta de Andalucía, las grandes empresas automovilísticas, que el coche eléctrico es funcional y económicamente atractivo para los consumidores? Yo creo que ya lo es para muchos. Yo conozco a algunos profesionales del taxi que me han hablado maravillas de cómo, gestionando las recargas, pues están cubriendo todas sus necesidades perfectamente y a un coste muy económico. Flotas que se mueven en zonas urbanas, en zonas donde en la mayoría de los desplazamientos, o sea, la mayoría de los vehículos, mejor dicho, yo diría que más de un 90% de los vehículos no recorren más de 100 kilómetros al día. Eso es una autonomía más que suficiente para un vehículo eléctrico, pero además ahora, con el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento mediante baterías más modernas, pues se están superando esas autonomías a 300, 400, 500 kilómetros e incluso más. ¿Tiene diseñado Endesa un plan para, en definitiva, abastecer el mapa geográfico andaluz de gasolineras eléctricas, para entendernos? Sí, las electrolineras que le llamamos también. Endesa tiene diseñado un plan muy ambicioso que en breves fechas se presentará, donde va a hacer una apuesta por un concepto que creo que tenemos que alcanzar, y es la universalización de la recarga. Es decir, que en el territorio nacional cualquier persona que conduzca un vehículo eléctrico a una distancia prudencial tenga un punto de recarga. Eso Endesa lo va a liderar, y seguro que va a hacerlo en compañía de otros muchos que apoyarán esta iniciativa de una forma directa o indirecta, pero nosotros estamos decididos a liderar el desarrollo de la infraestructura de recarga para los vehículos eléctricos en España. Van a liderar este proceso. Evidentemente son una empresa energética que quiere vender energía, pero supongo que también combinan su compromiso medioambiental con el interés de descarbonizar en 2050 lo más posible. Nosotros estamos muy contentos, muy ilusionados, porque estamos en un momento histórico donde los objetivos de seguridad de suministro, preservación del clima y medio ambiente y eficiencia económica por fin se pueden alinear. Mediante el desarrollo de la demanda de energía eléctrica, o la electrificación de la demanda de energía, mejor dicho, y mediante el desarrollo de sistemas como la movilidad eléctrica, podremos conseguir que se mejore el clima, el medio ambiente, que se consiga también una eficiencia en costes, porque las energías alternativas cada vez, las energías fotovoltaica y eólica cada vez son más competitivas, y que consigamos una seguridad de suministro mediante sistemas de almacenamiento, que también es un tema apasionante del que espero en otro día, en otra ocasión, poder hablar. No solo están ustedes lanzando mensajes a la sociedad, sino también están ustedes predicando con el ejemplo, ¿no? Porque tienen ustedes prácticamente implicados a buena parte de su plantilla, ¿no? Totalmente. Nuestros compañeros, los empleados de la compañía son los primeros que dan ejemplo con el uso masivo de este tipo de vehículos. Ya van por alrededor de 500 personas. ¿Qué les cuentan de la experiencia? Porque supongo que también habrá algún empleado que a regañadiente dirá, venga, no quiere mi empresa, pero luego, ¿qué les cuentan? En absoluto, están muy contentos con los coches eléctricos, que es lo que está más extendido. Ahora también hemos implantado bicicletas y motos eléctricas, tanto de particulares, que hay, como decía, cerca de 500 personas que ya lo tienen, como vehículos de flota, y la propia flota de trabajo de Endesa, que ya está en un 25% cambiado
cambiada a eléctrico y que vamos en un ritmo muy acelerado de convertirlo en todo eléctrico, porque en 2050 está ahí a la vuelta de la esquina, pero yo creo que los objetivos de descarbonización de la economía los podemos alcanzar, estamos convencidos. Sigue con nosotros, señor Arteaga. Aquilino Alonso, ¿cómo observa la Administración Pública andaluza el interés de grandes compañías por el coche eléctrico? Hombre, nos parece vital para poder desarrollar el coche eléctrico y que de verdad sea una realidad. Yo estoy convencido que el coche eléctrico ha llegado no solo para quedarse, sino para extenderse. El que grandes compañías apuesten por desarrollar puntos de recarga y puntos de recarga rápida que permitan a los ciudadanos y les den la seguridad a los ciudadanos de moverse es fundamental. De hecho, en Andalucía ahora mismo disponemos de 290 puntos de recarga y nuestro objetivo sería que se multiplicasen por 2 o 3 en corto espacio de tiempo. Y es verdad que ahí contamos con la colaboración no solo de diferentes consejerías de la Junta de Andalucía, como son Fomento, Medio Ambiente, también con el de empresas como Endesa y otras empresas del sector o empresas automovilísticas que han apostado por poner puntos de recarga. Creo que es el camino a seguir para que los puntos de recarga no sean un limitante al desarrollo del vehículo eléctrico. ¿Cuáles son los incentivos que ofrece la Junta de Andalucía de 2017 para descarbonizar la flota automovilística andaluza? Dentro de una de las líneas que se llama Redes Inteligentes, con 27 millones, dedicamos 20 millones a la descarbonización, apoyando fundamentalmente 2 ámbitos. Que serían los puntos de recarga tanto para particulares como para empresas como para entidades locales, y por otra parte incentivamos también, porque creemos que eso sirve de ejemplo para la gente, incentivamos el cambio de flotas públicas, sobre todo de ayuntamientos, y creemos que ese es el camino a seguir y también sirva de ejemplo para los ciudadanos para poder avanzar en ese camino de la descarbonización. Antes comentabas una cosa que me parece importante. Ya hay compañías que plantean que para el año 2025 el precio del vehículo eléctrico será bastante aproximado al del vehículo convencional, con lo cual creo que eso indicará que saldrá mucho más barato por las cosas que estuvimos comentando aquí anteriormente. Y no hay que olvidar otra cosa importante, que es que la movilidad como tal y como la conocemos representa el 68% del CO2 que se emite a la atmósfera, con lo cual influye mucho en el cambio climático. Por eso tenemos que todos concienciarnos y trabajar para que en el 2050 alcancemos los objetivos que hemos planteado. Hablaba usted de la flota pública de algunos ayuntamientos, algunos municipios, algunas administraciones públicas. ¿Usted cree que son los principales prescriptores, esa flota pública, esos taxistas, valen más que cualquier campaña de publicidad que se haga? Yo estoy convencido de que sí, que sirven de ejemplo, son prescriptores, y además cuando la gente se sube, por ejemplo, en un vehículo eléctrico, en un autobús eléctrico, esa sensación de no ruido que oíamos en el reportaje que había antes, la sensación de que el vehículo eléctrico es cómodo, no produce ruido, se mueve por la ciudad sin molestar también a los vecinos. Imagínense los vehículos de la basura, que por la noche no nos despierten porque sean eléctricos y una parte importante del ruido no la hagan. Todos reconoceríamos que eso es importante. ¿Cuánto se lo agradeceríamos, Bueno, pero hay una pesquería que se muerde la cola y seguro que le han preguntado muchísimos a los dos esta misma pregunta. ¿No hay puntos de recarga suficientes porque no se están vendiendo los suficientes coches, o no se venden coches porque no hay puntos de recarga? ¿Cómo se supera esta ecuación, ¿no?, que parece que frena el desarrollo del vehículo eléctrico, ¿no? Yo creo que la apuesta está clara y lo estábamos comentando aquí, es poner puntos de recarga, incentivar la puesta de puntos de recarga tanto por las administraciones en los ayuntamientos como en las grandes vías de comunicación. Hay un proyecto en la 92 para colocar puntos de recarga, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, tener los puntos de recarga. Y sin olvidar una cosa importante, que es que la mayor parte de los particulares, el objetivo sería que pudiesen cargar sus coches por la noche. Hay gente que lo puede hacer porque tiene cochera que se lo permite, o porque vive en casas unifamiliares, y desde la administración pública tenemos que potenciar que aquellos que no lo tengan la opción de poder cargar su vehículo por la noche, que normalmente es más barata la electricidad, y también ayudan al sistema eléctrico a estabilizarlo, si no me corrige Fran.
No, en absoluto, estoy obviamente totalmente de acuerdo, y yo creo que esa pescadilla que se muerde en la cola, pues estamos intentando ahora estirarla y hacer un pescado bien grande, porque yo creo que estamos de las dos partes trabajando. Yo creo que ha habido una apuesta de los fabricantes de automóviles que es muy importante. Recordemos que tienen inversiones cuantiosas que tienen que recuperar, y dar el salto a pasar a una tecnología diferente siempre cuesta trabajo, pero ya se va a iniciar la producción masiva de ese tipo de vehículos, con lo cual sus costes se van a abaratar y se van a hacer más asequibles para los ciudadanos, y al mismo tiempo compañías como la nuestra, junto con las administraciones, estamos firmemente decididos a extender una red de recarga con miles de puntos que permitan a los ciudadanos estar tranquilos y tener la confianza de que van a poder recargar su vehículo. Ya nos ha dicho usted que los coches eléctricos se averían menos, que es una información de servicio público sin lugar a dudas, pero luego, después de la publicidad, le vamos a preguntar por algunas preguntas que seguramente los telespectadores que nos estén viendo se estén haciendo. ¿Cuánta autonomía tiene un coche eléctrico? ¿Cuánto tarda en recargar? En fin, vamos a hacer una pausa, 5 minutos para publicidad. Estamos viendo y escuchando el acento andaluz de Francisco Arteaga y de Aquilino Alonso, el director general de Endesa en Andalucía y en Extremadura y el director de la Agencia Andaluza de la Energía. Hacemos una pausa, lo dicho, tan solo 5 minutos y ya se incorporan los 3 analistas que van a seguir entrevistando a Arteaga y Alonso aquí en Acento Andaluz a través de las 36 televisiones repartidas por las 8 provincias de Andalucía de Onda Luz Televisión, que recordemos, a partir del próximo martes pasa a llamarse 7TV Andalucía. Yo hablo con acento andaluz. Me gusta el acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz. Me encanta el acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz. Y con Acento Andaluz seguimos acercándonos a este proyecto de movilidad sostenible, el coche eléctrico, de la mano de estas etapas de la Vuelta a España con los coches de Endesa. Todo el mundo hablaba maravillas de los coches eléctricos, pero yo no me fiaba. Siempre he pensado que ahí había gato encerrado. Me desplacé hasta Almería, la tierra de los westerns, para conocer la verdad. Estoy aquí en el punto de encuentro. Hemos quedado aquí al sol en Almería, en algún sitio sin sombra, porque me gusta a mí así, a mediodía. Una de las grandes cualidades del coche eléctrico es que es muy silencioso, así que no lo oyes venir. Pero como yo estudié con los SIUs, conozco la técnica. Parece que se va acercando. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo subirme aquí a molestar? Sí, encantado. Muy buenas. Buenos días. Soy Raúl. Hola, Juan Miguel. Encantado. Igualmente. Será un placer viajar contigo. ¿Dónde te llevo? Me gustaría comerme un espeto en Málaga. Ahora vengo. Juan Miguel era un tipo afable y muy observador. Durante todo el trayecto no dejaba de señalarme cosas a las que yo no acababa de encontrarles la belleza. ¿Qué era eso que hemos pasado? No me he dado cuenta. Comprendí que no me estaba señalando el paisaje, sino que tenía un tic. Bueno, mira, no me voy a andar con rodeos. ¿Cómo se carga un coche eléctrico? Es básicamente conectar el cable que trae el vehículo a un wallbox. ¿Wallbox? No suena sencillo. O cargador de vehículo eléctrico, que suena mejor, ¿no? ¿Y tú puedes tener un wallbox de esos en casa? Si aparentemente tú lo ves, un enchufe un poco convencional, pero lo cargas como un móvil. ¿Tú tienes que avisar a tus vecinos de que vas a montar un cargador de coche eléctrico? No, simplemente tendrías que decirle a la comunidad que va a hacer una instalación de un cargador de vehículo eléctrico. Pero Juan Miguel, me queda un cabo suelto por atar. Si vives de alquiler... Se instala el cargador, aunque sea una plaza de alquiler,
y es muy sencillo. Vaya, Juan Miguel, pues me has callado la boca. Parece que te las sabes todas, ¿Ahí dentro qué hay? Ahí dentro, si tú levantas el capó, es un motor eléctrico, la batería no se ve, energía limpia. Tú no contaminas nada, ¿no? Nada, nada. Ni con el coche ni con la laca. Nada, yo con la laca la tengo jodida, Raúl. Nota de voz número 2. Aquí el detective Cimas. Querida Dayan, he estado investigando lo del coche eléctrico. Parece que no tiene fisuras. Lo puedes recargar en todas partes, hasta en una casa de alquiler. En cuanto al conductor, Juan Miguel, tengo mis reservas. Pero te las cuento luego, que lo llevo al lado. Vídeos sin lugar a dudas desenfadados para concienciar a la gente de la importancia del vehículo eléctrico. Nos están acompañando Francisco Ortega, que es el director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, y Aquilino Alonso, que es el director de la Agencia Andaluza de la Energía. A continuación le van a preguntar, Lucrecia Evia, buenas noches. Buenas noches. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te he visto reírte mucho? Bueno, es que Raúl Cimas es muy gracioso. Algunos puntos, ¿verdad, Sí, Elena? Sí, Elena Manzano, buenas noches. Buenas noches, todo con humor es mucho mejor. Jesús Martínez, bienvenido. Yo ya estoy pensando en comprarme el coche. Me ha convencido. Y no hemos empezado todavía. Estamos ya todos convencidos. Bueno, pues a vuestra disposición, los señores Arteaga y Alonso, en el turno que queráis. Una de las dudas, la mía personalmente, y debido al desconocimiento probablemente, veíamos en el vídeo que hablaban de lo sencillo que es, bueno, pues ese adaptador en casa, y decía incluso una plaza de aparcamiento de alquiler. Pero ¿cuánto puede costar luego, pues tanto esa instalación como la factura? Porque ese puede ser uno de los miedos a los que ustedes hacían referencia anteriormente, ¿no? Las reticencias de la gente por desconocimiento. Sí. La instalación obviamente depende de las características del lugar donde se hace, es decir, no es lo mismo tener una casa individual con un garaje donde tiene ya la instalación eléctrica, que prácticamente no tiene coste, un coste muy bajo, o en una casa donde la distancia entre tu plaza de garaje y el punto donde puedes conectar con tu propia acometida es muy elevada, ¿no? Pero estamos hablando de cientos de euros, en algunos casos de algún mil y pico euros. Va a variar mucho, insisto, y no quiero con esto pues condicionar, porque probablemente en algunos casos puede ser unas cantidades superiores, pero yo creo que en la misma cuestión que hacías está la respuesta, es que se amortiza rápido, porque el coste de la recarga es un coste muy bajo. Como decía hace unos minutos, según qué tipo de recarga sea, entre 1 y 3 euros por cada 100 kilómetros. La recarga doméstica, la que en la inmensa mayoría de los casos vamos a utilizar, la que se hace por la noche cuando llegas a casa y ya pues no utilizas el vehículo hasta la mañana siguiente, esa está escasamente en 1 euro el coste. ¿La recarga de un coche eléctrico está más cerca de encender la luz o de poner un calentador? Más el calentador, pero evidentemente el calentador requiere para tener confortable una casa pues muchas horas, mientras que el coche solamente las horas de noche de recarga que puedas utilizar. La luz es que es una pregunta trampa, la luz es que con los sistemas de iluminación de LEDs actuales el consumo de una bombilla es muy pequeño. Las barreras y los miedos a los que usted hacía referencia deben conducirnos a una autocrítica a los ciudadanos porque seamos un poco perezosos a la hora de hacer ese esfuerzo, de ese sacrificio, a la hora de hacer una primera inversión un poco mayor, como ustedes reconocían, pero que luego se amortice. En absoluto. Es decir, yo creo que el ciudadano, las personas en general, actúan con racionalidad y con lógica, y lo que sí valoro, y creo que es una cuestión que es generalizada esta opinión, es que la sociedad en general está muy concienciada y muy proactiva hacia estos sistemas de movilidad sostenible. Lo que sí es cierto es que tenemos que aclarar algunas cuestiones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de confianza y fiabilidad de la herramienta que para nosotros es un coche. Los vehículos son una herramienta, el fin último es desplazarte, y lo mismo que ya vemos en todas las calles,
pues cada vez más patinetes y cada vez más bicis eléctricas y más artilugios de distinto tipo que se mueven con electricidad, y lo vamos normalizando, pues el coche eléctrico, la moto eléctrica y los autobuses en su día y camiones pues se irán normalizando. Pero en absoluto hay que culpabilizar a nadie, en todo caso es la misma evolución. Y yo, sin querer extenderme mucho, yo siempre me gusta recordar un ejemplo: la introducción del coche de motor y sustitución de los coches de caballo, coches que había anteriormente al coche de motor. Eso no fue de la noche al día, eso fueron muchos años de ir pues, teniendo gasolineras, teniendo motores que se hacían más baratos, la producción del Forte pues, que lo hizo masiva. Vamos a tener un calco de esa evolución con el vehículo eléctrico, pero desde luego el ciudadano no es culpable absolutamente de nada. Lo que pasa es que ahora parece que tenemos un poco de prisa por esto del cambio climático, que lo tenemos muy encima, ¿no? Hemos hablado de reticencias de los ciudadanos y a mí me gustaría que comentaran las reticencias de las empresas automovilísticas. Hay algunas que se han sumado al carro de los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos en general, pero hay otras que han puesto reticencias evidentes e incluso están haciendo lobby en Europa para que medidas como la reducción del CO2 a largo plazo no se lleven a cabo, ¿no? O por lo menos se retrasen. Es más, han utilizado términos como catástrofe social, ¿no? Que son términos bastante gruesos, ¿no? Yo creo que todas las grandes firmas de fabricantes de automóviles están ya fabricando coches eléctricos en una modalidad o en otra, en híbrido enchufable, híbrido no enchufable o eléctrico puro. Yo creo que están todas volcadas a ese cambio. También hay que entender que grandes inversiones que han tenido que hacer a lo largo de muchos años pues tienen que recuperarse, y el salto no puede ser un salto al vacío. Si no hay mercado, tampoco puedes hacer una producción masiva. En este sentido, yo creo que no hay que desconfiar de ese sector. Hay que pensar que se está haciendo una transición progresiva y que, aunque nos parezca lenta, aquí se da el efecto exponencial, que es una aceleración progresiva. Es decir, si duplicamos el número de vehículos eléctricos cada año, al principio nos parecerán cantidades muy pequeñas, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, pero como la vieja leyenda del ajedrez y el grano de trigo, pues si lo multiplica o los eleva muchas veces al cuadrado, pues ya veréis cómo salen cantidades enormes a la vuelta de 10, 15 años. Yo les quería preguntar, buenas noches, no tanto por las reticencias que tienen los consumidores, sino por los incentivos que la Administración les aporta, ¿no? Hay diferencias, yo no sé si hay una cierta uniformidad en cuanto a las ciudades o cada comunidad autónoma tiene los suyos. Me gustaría que hicieran también un poco autocrítica. ¿En qué punto estamos, en qué punto está Europa y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque si usted le dice a una persona cómprese un coche eléctrico porque no va a pagar tal impuesto o porque se va a ahorrar, eso también anima, ¿no? Aparte de que se salve esa reticencia que uno pueda tener a la autonomía o a los puntos de recarga. Está claro que los incentivos desde la Administración para el coche eléctrico son muchos, y es verdad que tenemos que avanzar en la coordinación. Se empezó por temas impositivos, se avanzó también por no pagar en muchas ciudades lo que son los aparcamientos o poder utilizar el vehículo, el carril que está para los autobuses, y ahora estamos en un intento de coordinar las actuaciones entre todas las comunidades con el Ministerio para seguir incentivando lo que era el desarrollo del vehículo eléctrico. Y hay una cosa importante por la que apostamos, y creo que apostamos desde la comunidad autónoma, por incentivar los puntos de recarga, porque si no al final siempre estamos en esa rueda de qué es primero, los puntos de recarga o los vehículos. Pues optamos por poder incentivar los puntos de recarga, y además con una particularidad que yo creo que es importante, y sobre todo dicho desde Andalucía. Si Andalucía tiene mucho sol, lo que aspiramos todos es a que Andalucía se mueva con el sol, a que los puntos de recarga se hagan la energía que les llega a ellos sea con energía solar. Pero lo que tú comentabas es verdad, tenemos que establecer criterios comunes, y como comentaba, hemos tenido reuniones a nivel del IDAE en Madrid para intentar coordinar nuestras actuaciones, y sobre todo encaminado a también quitar esos miedos, porque antes comentabas que si tienen responsabilidad, y enlaza mucho con tu pregunta, los ciudadanos no, la responsabilidad
la tenemos desde las administraciones, que tenemos que ser capaces de informar a los ciudadanos y quitarles el miedo y explicarles cuál es la alternativa, y también que pierdan el miedo, porque la realidad es que los cambios tan importantes como pasar del vehículo convencional al vehículo eléctrico producen miedo, y los miedos en la gente y en todos y en nosotros mismos, cuando cambiamos algo que es un cambio cultural importante, tenemos que contrarrestarlos con información, explicándole a la gente las alternativas, explicándole que hoy el vehículo eléctrico es una realidad, y además que ha llegado para quedarse, y eso yo creo que las grandes marcas lo han comprendido y lo tienen que comprender de forma clara. Es el futuro. Pasa mucho también con las administraciones, es decir, cuando hablando del parque móvil, ¿no? Cuando imagino que usted llegará a una reunión y convencerá a alguien, algún responsable de una flota, oiga, tiene usted que comprar, o le recomienda a usted que modifique el sistema de transporte y compre vehículos híbridos o vehículos eléctricos. ¿Se encuentra mucha reticencia? Al final todos somos seres humanos. Que los cambios cuestan trabajo en todos los ámbitos. Por eso también comentaba antes que uno de los incentivos iba para para incentivar el cambio de la flota en los ayuntamientos, porque son las administraciones más cercanas, con la idea de que a partir de ahí, y han respondido bien muchos ayuntamientos en el ámbito andaluz, y poco a poco van cambiando, pero las mismas reticencias, las mismas dificultades que plantean los ciudadanos, en cierta medida también hay que ser capaces, y es nuestra responsabilidad como conocedores del tema, de explicárselo a las administraciones para que empiecen a dar ejemplo y a cambiar su flota. Usted nos traslada el compromiso de la Junta con este proyecto, pero no sé si también el Gobierno central, España como país, como Estado, considera este asunto como un asunto de Estado, sobre todo teniendo en cuenta que puede ser un país más autosuficiente energéticamente si no depende tanto de la compra de barriles de petróleo en un futuro, ¿no? Yo comentaba antes que hemos tenido una reunión en el ámbito del IDAI, desde que está el nuevo Ministerio de Transición Ecológica, ese es un objetivo claro, ir a la descarbonización del transporte como algo importante para el medio ambiente, y por lo tanto importante para algo que sí nos importa a todos y tenemos que ser capaces de explicar, que es para la salud de todos nosotros, y tenemos que tenerlo claro. Afecta de forma importante las emisiones a la salud, y el transporte es una fuente de emisión muy importante de partículas que son dañinas para nuestra salud, y el Ministerio está totalmente convencido, y espero que sigamos en ese camino de colaboración entre las diferentes administraciones para conseguirlo. Es la única forma de poder avanzar en ese camino, y también conseguir implicar cada vez más a los grandes productores de vehículos, que sin ellos también es imposible alcanzar los objetivos del 2050. Y al margen de esa implicación para motivar tanto a los ciudadanos como a las administraciones públicas en esta adquisición de vehículos, sin duda de una energía limpia, y que, bueno, conociendo hoy el dato de que han aumentado un 22% las muertes en España por contaminación atmosférica, no es poco ya decir que esto es una energía limpia y que sin duda es el camino del futuro. Pero al margen de esos incentivos de las administraciones públicas, ¿echa, por ejemplo, usted de menos una normativa más contundente a la hora de apoyar este tipo de transporte? ¿O tiene que ir un poco más despacio porque primero va la adaptación y luego...? Yo creo que tenemos que ir avanzando acompasados a lo que es la realidad de la movilidad eléctrica. Es cierto que hasta ahora han sido unos números muy pequeños, y por tanto pues a lo mejor no se ha tenido la experiencia, ni el conocimiento, ni el consenso necesario para hacer un desarrollo normativo completo. Yo creo que sí que hay que complementarlo, pero que hay que complementarlo de forma que se permita que los agentes que intervienen en todo ello, y las empresas privadas somos agentes fundamentales, pues podamos desarrollar de una forma voluntaria y utilizando la libertad de empresa inversiones que sabemos que ahora resultan pues onerosas, porque son inversiones de muchos cientos de millones de euros los que va a haber que hacer, pero que confiemos en que eso se recupere en el futuro a través del coste normal, pero que además sea beneficioso para los clientes. De hecho, nosotros, una de las políticas que tenemos y que vamos a fomentar y potenciar cada vez más es invertir en clientes, es decir, que los clientes, en vez de hacer su inversión ellos, pues la hagamos nosotros, y con los ahorros de consumo, pues manteniendo un nivel de pago similar al anterior, pues van amortizando su inversión.
Eso es uno de los sistemas que aplicamos y que aplicaremos masivamente, y creo que la normativa es importante, el ayudar al desarrollo incipiente de todo el sistema de vehículos eléctricos es muy positivo, pero lo que es más importante es que todos demos pasos decididos hacia el futuro, y nosotros los estamos dando. Hay un paso muy importante que no me gustaría olvidar, que creo que tiene que ser el que todos los cargadores sirvan para todos los vehículos. Como con los móviles, hay ¿no? una cosa muy importante. Nosotros, cuando vamos a echar gasolina o vamos a echar gasoil, no nos preocupamos de si ese cargador servirá para nuestro vehículo o no, y ahí normativamente también me consta que el Ministerio va a avanzar y que Europa va a avanzar en que consigamos que sean interoperables entre sí, porque si no es un problema que es fácil de solucionar y que lo tenemos solucionado con los vehículos tradicionales, y lo podemos solucionar perfectamente con el vehículo eléctrico. Luego estamos hablando todo el rato efectivamente de que son vehículos limpios, que no producen emisiones, pero bueno, la realidad también es que la energía eléctrica, no toda la energía eléctrica que se produce se hace de manera limpia, con energía renovable. ¿Cómo se puede garantizar que la energía que llega a esos coches eléctricos, que teóricamente lo va a comprar un usuario con una cierta conciencia ambiental y que lo que quiere es no emitir, sepa que esa energía eléctrica que va a consumir su coche procede de una energía renovable y limpia al fin y al cabo, ¿no? Pues es fundamental ese concepto. La generación de energía eléctrica versus la generación de energía para la movilidad con motores convencionales es mucho más eficiente. Es decir, todos podemos entender perfectamente que no es lo mismo tener unas centrales que produzcan electricidad con unos sistemas muy eficientes de combustión y con unos sistemas muy eficientes de control de emisiones y de depuración de esas emisiones, frente a millones de vehículos diseminados con un estado de mantenimiento más o menos diverso y que con una eficiencia energética mucho menor. De por sí ya, aunque todo el parque de generación eléctrica fuera térmico, fuera de combustión, se mejoraría más del 50% las emisiones al sustituir el vehículo de combustión por el vehículo eléctrico. Pero la buena noticia, la magnífica noticia es que, como apuntaba antes Aquilino, estamos en un proceso de desarrollo totalmente ilusionante de las energías renovables, y en concreto en Andalucía, además de la eólica, que ya tiene una buena implantación, la fotovoltaica. La fotovoltaica va a suponer un desarrollo espectacular en toda España. El objetivo de aquí al 2030 es incorporar 50.000 megavatios. A lo mejor esas cifras no le dicen mucho, pero es como el 50% de la potencia instalada que hay hoy actualmente de generación, que va a permitir que se vaya incrementando porcentualmente muchísimo la parte de la electricidad que es producida con energía limpia, y por tanto ya hoy hay más del 50% de la generación sin emisiones, porque hay que contar la hidráulica, la fotovoltaica, la eólica y la nuclear. Esas no tienen emisiones. Entonces vamos a ir creciendo cada vez más en la cobertura con fuentes renovables, y por tanto el vehículo eléctrico finalmente consumirá solo energía limpia. Pero a corto plazo ya, solo el hecho de sustituir el motor de combustión por la electricidad produce una eficiencia energética muy grande. Hoy la realidad es que el 40% de la energía eléctrica que llega a nuestras casas es de renovables, esa es ya una realidad. Pero yo hacía el planteamiento de que la única forma, por responder directamente a la pregunta que hacía, la única forma de garantizar que el coche lo cargamos con energía renovable es a través del autoconsumo. Como nosotros incentivamos de hecho más los puntos de recarga que se abastecen con autoconsumo, con placas fotovoltaicas en ese ámbito. Pero es verdad que la energía eléctrica en cualquier caso va a ser menos contaminante que los combustibles tradicionales. Eso es una muy rápida, además va un poco entroncada con eso que decía usted. Tenemos esa idea muchas veces de que el fenómeno de la movilidad sostenible está relacionado con el fenómeno urbano, con las ciudades y tal. Sin embargo, usted ha hablado de 270 puntos de recarga, ¿no? Más o menos en Andalucía. 290.
¿Tienen idea de extenderlo o no sé cuántos están en los municipios? No sé si nos pueden comentar un poco si este es un fenómeno exclusivamente urbano o también hay que trabajar un poco el ámbito rural para explicar a la gente que no, que incluso es probable que sean los más beneficiados con esto. Hay que trabajar el ámbito rural de una forma clara para garantizar además la movilidad. Hay dos niveles de desarrollo, evidentemente el coche está más desarrollado, el coche eléctrico en el ámbito urbano, y solo hay que ver cuál es la distribución en el ámbito de ciudades y núcleos poblacionales más pequeños, pero lo que sí está claro es que hay que incentivarlo también en el mundo rural, porque representa un avance importante. Para eso, nosotros cuando planteábamos la incentivación de los puntos de recarga, aquellos puntos que están en zona rural los incentivamos más que los otros. ¿Por qué? Porque es más importante llegar a los sitios donde normalmente le cuesta más trabajo llegar a la iniciativa privada, y desde la administración tenemos que cubrir esa parte que no se cubre por la iniciativa privada en muchas ocasiones, y creo que ese tiene que ser el camino. En el mundo rural además va a tener utilidad no solo el vehículo eléctrico, sino yo estoy convencido que a largo plazo, o a medio plazo, a corto plazo, medio plazo, mucha de la maquinaria agrícola que se utiliza se hará también con energías renovables, y ese debe ser el camino. Y la posibilidad de colocar autoconsumo en el mundo rural es mucho más fácil incluso que en el ámbito ciudadano. Por lo tanto, hay que apostar de forma clara y hacer incluso actuaciones de discriminación positiva para el ámbito rural. Dos últimas preguntas. ¿Qué capacidad de autonomía tiene un coche eléctrico? Que seguramente se lo estaban preguntando muchos telespectadores. ¿Con cuánto podemos llegar a circular? Yo creo que los últimos que están sacando llegan hasta 600 kilómetros de autonomía. Es cierto que no es el estándar. El estándar hasta hace poco eran los 130, 140 kilómetros, pero ya la inmensa mayoría de los fabricantes están sacando vehículos que superan ampliamente los 200 e incluso los 300 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo se tarda en recargar un coche que esté en reserva, por entenderlo? Vamos a ver. Hay distintos tipos de recarga, desde la súper rápida hasta la recarga lenta. Teniendo en cuenta que el 90% de los desplazamientos se hacen en ciudades o en entornos rurales, cuando digo ciudades, entornos rurales sin largos desplazamientos, es decir, en una zona rural un vehículo eléctrico es ideal también, porque si tiene que ir al campo a 10 kilómetros del pueblo, o 15 o 20 y vuelta, o circular por el pueblo, perfectamente válido. Lo que puede ser más dificultoso es hacer distancias de Sevilla a Barcelona. Evidentemente, pues complica más la cuestión. Pero la recarga lenta, la recarga normal, suele ser toda una noche, es decir, las 7 u 8 horas que pueda estar el vehículo sin tenerse que utilizar. Esa es la más barata. Y permítame que esa es en el 90% de los casos la que va a ser útil. Pero habrá recarga que puedan ser de 2 o 3 horas, incluso, y es la que vamos a instalar nosotros y otros agentes, pero nosotros decididamente tendremos puntos de recarga rápida en una granulometría que permita que prácticamente todo el territorio nacional tenga la certeza de que hay puntos de recarga, y los hay hasta de 10 minutos. Permítame el símil con los teléfonos móviles. ¿Es necesario que el coche esté, por entendernos, en reserva, que la batería esté muy baja para cargar? No. ¿O se puede cargar en cualquier momento sin cargarse la batería? Totalmente. Es más, antiguamente, yo lo comentaba esta mañana con un compañero y amigo, antiguamente los móviles nos decían hay que dejar que se descargue totalmente para volverlo a cargar, porque si no la batería coge memoria y se estropea. Esa batería de ahora, lo que está ion litio y la tecnología actual y la evolución próxima, va al contrario, es decir, que no debe de apurarse al mínimo, lo mismo que en un coche de combustible normal, tampoco es bueno apurarlo al máximo porque tiene partículas, ni tampoco hace falta llegar al límite. Es decir, que aunque tú tengas un rango entre el 20 y el 80, ese es el nivel de carga normal que se va a venir haciendo en carga súper rápida. Nos queda un minuto antes de finalizar y sí me gustaría aprovecharlo para que ustedes lancen un último mensaje a los andaluces que nos estén viendo. ¿Por qué deben confiar en el coche eléctrico? ¿Por qué puede ser atractivo para su vida? ¿Por qué deben comprarlo?
Yo creo que antes lo comentábamos, el vehículo eléctrico tiene algo muy importante para todos, que contribuye a evitar el cambio climático y por tanto contribuye a mejorar la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y del mundo, con lo cual yo creo que esa ya sería una apuesta y una causa suficiente, pero por otro lado va a ser a largo plazo, va a ser rentable, va a producir también ahorros económicos, ahorros en mantenimiento y sobre todo que hará que nuestras ciudades sean cada vez más limpias, y tenemos que avanzar en ese camino, y yo creo que esa es una apuesta que para todo el mundo y para el conjunto de la ciudadanía lo único que va a aportar son ventajas para el medio ambiente y ventajas para nuestra salud. ¿Qué más podemos pedir en ese ámbito? Señor Ortega. Yo redundar en la idea, por compromiso con nosotros mismos, con nuestra salud, con nuestro medio ambiente, con nuestro planeta, y por conveniencia, porque evidentemente cada vez más va a ser competitivo y barato el coste de adquisición del vehículo, y su consumo es el más económico con diferencia. Francisco Arteaga, Aquilino Alonso, a los dos, muchísimas gracias, buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias. Venga, hacemos la segunda pausa aquí en Acento Andaluz y finalizamos la actualidad con los tres tertulianos que nos acompañan esta noche aquí en Onda Luz Televisión.